Hola chicos, vamos a ver el texto de Zygmunt Bauman, Estado de Crisis, que es un texto bastante actual, es del año 2018. Bauman es un sociólogo polaco, así tiene una visión muy interesante de Europa del Este y de Latinoamérica. El texto de Zygmunt Bauman, la premisa de Zygmunt Bauman es que las crisis van a pasar a ser un estado cada vez más normal de nuestro mundo actual. Él dice que el capitalismo ha llegado a una fase de desarrollo tal en la que genera más crisis, genera más riesgos que progreso, ¿no? La clásica tesis del proyecto de la modernidad de progreso indefinido está fracasando y el capitalismo actual genera más riesgo que desarrollo, ¿no? Entonces Bauman dice el estado de crisis es una metáfora que él aplica tanto para decir que está en crisis el Estado, como que las crisis van a ser cada vez más recurrentes en nuestro mundo actual. Él escribe en el año 2018. ¿Qué entiende Bauman por crisis? Un estado de incertidumbre en el que no se sabe muy bien cuáles son los mecanismos para poder salir de esos contextos de alto nivel de incertidumbre, producto de un montón de causas pueden generar las crisis actuales. Pero hay algo muy interesante que dice Bauman y es que cada vez que en el mundo moderno, desde el surgimiento del Estado a esta parte, hubo crisis, siempre se recurrió al Estado para que instrumente las medidas necesarias para salir de las crisis. En el crack financiero del año 29, dice Bauman, se recurrió al Estado para que pueda solucionar las problemáticas macroeconómicas de ese entonces y surge el estado de bienestar. Después el estado de bienestar entra en crisis, dice Bauman, entra en crisis y surge el neoliberalismo, entonces de la fe del Estado se pasó a la fe del mercado. Y dice Bauman, hoy fracasó el neoliberalismo, por lo menos en Latinoamérica y en gran parte de Europa del Este, y todos los programas de intervención del Fondo Monetario Internacional para estas regiones. Y dice, la gente perdió la fe en el mercado. Entonces hoy, para el año 2018, estamos viviendo un poco una crisis de fe, tanto en el mercado como en el Estado. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que produce esta crisis del Estado? Dice Bauman, es la escisión, la separación entre la política y el poder. El momento actual, para el año 2018, repito, el momento actual del Estado es un momento en el que ha quedado descindida la política entendida como decidir qué es lo que se debe hacer, es decir, la dirección que un gobierno le imprime a sus medidas de gobierno para lograr determinados objetivos, y el poder, que es la capacidad para que el Estado consiga esos objetivos. Él dice, se ha generado una separación a tal punto de que hoy tenemos Estado con política, es decir, los gobernantes pueden decidir hacia dónde quieren llevar sus medidas de gobierno, pero no tienen el poder para efectivizarlas. Entonces él se pregunta, ¿a dónde está el poder? Y dice, el poder en cierta forma, en el estado actual de situación de la globalización, el poder ha pasado a mano de los organismos supranacionales, y entre los organismos supranacionales destaca, el Fondo Monetario Internacional, los fondos de inversión, el capital financiero. El capital financiero dice, ha generado una escisión del poder de los Estados-nación de su política. Él toma un concepto de Castel, que es el espacio de flujo, que es un espacio donde fluctúan las finanzas internacionales en cuestión de segundos. Pueden salir miles de millones de dólares de un estado a otro en función de la tasa de interés, en función de toda una serie de variables financieras que pueden desestabilizar poblaciones enteras, estados y poblaciones enteras en cuestión de segundos. Entonces, esta capacidad de flujo financiero de los grandes fondos de inversión, de los grandes organismos financieros internacionales, puede desestabilizar
en cuestión de días a los estados. Entonces es como que tenemos estados incapaces, estados impotentes, dice Bauman. Entonces, la única alternativa que tienen los estados es recobrar su capacidad de agenciamiento. Nosotros no usamos en Argentina la palabra agenciamiento, usamos la palabra gestión, pero en la mayoría de los textos de teoría política se encuentra la palabra agenciamiento, es gestión. Entonces, lo que dice Bauman es que esta situación va a hacer que cada vez más el estado de crisis y el estado de incertidumbre sea permanente. ¿Qué es lo que dice Bauman? El Estado, todos los presidentes de la nación, los primeros ministros, hoy en día están atrapados por una doble fuerza. De arriba, por los organismos supranacionales, y de abajo, por las demandas democráticas. Y yo pensaba aplicar la teoría de Bauman, digo, ¿qué actualidad que tiene? Porque si ustedes analizan el gobierno de Alberto Fernández hoy en día, uno ve cómo, por un lado, tiene que atender las demandas ciudadanas en un contexto de crisis, en un contexto de pandemia, tiene que atender las demandas ciudadanas, y del otro lado tiene que negociar con los bonistas, que vendría a ser los organismos supranacionales financieros. Entonces ahí uno ve la tensión a la que está sometida hoy el Estado-Nación, que es máxima en toda su historia. Es decir, mientras atiende las demandas ciudadanas en virtud de una lógica democrática y de la tensión propia que genera toda vida democrática, tiene que negociar al mismo tiempo con los organismos supranacionales. Entonces el Estado está tirado desde arriba, está tensionado desde arriba y está tensionado desde abajo. Eso genera un nivel de estrés en las instituciones públicas que nunca antes habían tenido, ¿no? Y el problema que ve Bauman en todo esto es que a estos organismos financieros internacionales, que tienen una gran capacidad de poder sobre los estados-nación, no los votó nadie. Es decir, los fondos de inversión, el Fondo Monetario Internacional y toda una serie de organismos financieros, BlackRock, Templeton, el Club de París, que son los que más intervienen